Gloria al Señor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Gloria al Señor. Un gusto tenerlos por acá otro día más. Otra semanita más para estudiar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos motiva, ¿verdad? Eso es lo único que nos motiva, aparte de la armonía, de la cordialidad, del compartir con ustedes. Lo más importante es el alimento espiritual que nosotros recibimos en estas clases que el Señor ha permitido que tengamos disponibles, ¿verdad? Solo le pedimos al Señor que nos continúe dando sabiduría, nos continúe dando entendimiento para responsablemente enseñar su palabra. No solo enseñarla, sino también vivirla en lo que más podamos, ¿verdad? Gloria al Señor. En esta preciosa tarde vamos a continuar con el tema de la oración. La oración va a ser parte 3. Vamos a hacer un breve resumen de lo que conversamos la semana pasada y algunas de las cosas que aprendimos. Dijimos que la oración es una expresión coherente que puede incluir súplicas, adoración, agradecimientos, peticiones y alabanzas hacia Dios. También dijimos, y solo voy a recalcar algunas cosas importantes, también dijimos que la oración debe de exaltar a Dios. La oración debe de expresar nuestra dependencia total y absoluta de Dios. La oración también tiene un medio, y es por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿correcto? Cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, estamos reconociendo el señorío de Cristo sobre nuestras vidas, reconociendo bendecido. Cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús o por medio de Él, reconociendo que Él es el camino, que Él es el puente, que Él es nuestra propiciación. Él es el camino y el puente hacia el Padre, que Él es nuestra propiciación o ese acto a favor nuestro, un acto a favor nuestro, y ese acto fue agradable hacia Dios. De la única manera que nosotros podemos justificar nuestra oración hacia Dios en nombre de Cristo es porque Él fue el sacrificio perfecto. Y reconocemos cuando oramos al Padre por medio de Él, estamos reconociendo que la única manera de llegar al Padre es por Jesucristo. Y estamos reconociendo entonces que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, que Él es el puente, que Él es nuestro sumo sacerdote, que está siempre intercediendo por nosotros. También dijimos que las oraciones bendecidas pueden ser motivadas por necesidades emocionales, económicas, familiares, físicas. También dijimos que lo más importante es que las motivaciones, y esto es muy importante, y repetí mucho la semana pasada que algo era importante, pero es que todo es importante. Sí. Que el agradecimiento bendecido debe ser una de las grandes motivaciones de nuestra oración. ¿Por qué? Porque tenemos mucho de qué estar agradecidos con el Señor, ¿verdad? Él ha hecho ya mucho por nosotros. Tenemos una esperanza maravillosa. Tenemos una esperanza que va más allá de lo que sentimos en esta carne, ¿correcto? Tenemos una esperanza más allá de lo que vivimos en esta carne, de los estrés que estábamos hablando ahorita, ¿no? Y todo eso es normal, todo eso está dentro de nuestra experiencia humana. Otros estamos más estresados que otros y así sucesivamente y así, etcétera, etcétera. Pero por sobre todas las cosas, Dios nos ha redimido de todos nuestros pecados. Y en este momento cada uno de nosotros estamos justificados. Cuando estamos justificados quiere decir que somos hechos justos delante del Señor. Amén. Sí. Si somos hechos justos delante del Señor, quiere decir que no podemos recibir condenación. En lo absoluto es por ningún mérito de nosotros, sino por lo que Él hizo por nosotros.
Entonces, esa es una buena razón por la cual estar agradecidos con Él y expresar ese agradecimiento en nuestra oración. Dijimos una cosa muy importante la semana pasada, que la oración no debe de ser una oración egoísta. Porque si la oración es egoísta, bendecido, se te olvidó lo que Él hizo ya por ti. Si la oración es solamente para pedir cosas innecesarias, asuntos egoístas de nuestra parte, y no oramos por el prójimo, no oramos por otros, no le agradecemos a Dios por lo que ya nos ha dado, entonces esa es una oración egoísta y eso no puede existir en el creyente, especialmente un creyente con conocimiento de la gracia. Si el creyente tiene conocimiento de la gracia, quiere decir que debe de conocer lo que Dios le dio por gracia. Por definición, ¿correcto? Si yo entiendo y conozco el Evangelio de la gracia, quiere decir y puedo asumir o debo asumir que tengo una razón por la cual ser agradecido con Dios. Sí. Si conozco gracia, tiene que salir de mi labio agradecimiento a Dios. Amén. De lo contrario, no conozco gracia. Entonces dijimos que la oración no debe de ser una acción de peticiones egoístas, sino más bien de peticiones necesarias, más que todo por los demás. Examinamos brevemente, o no brevemente, algunas de las razones por las cuales el apóstol Pablo oraba. El apóstol Pablo oraba por otros, el apóstol Pablo oraba para la edificación de la iglesia, el apóstol Pablo oraba para que los creyentes, los hermanos, fuesen alumbrados con el conocimiento de la herencia que Dios nos ha dado. Pienso yo, bendecidos, que el apóstol Pablo hace eso para crear en nosotros, en los creyentes, igual lo que estamos hablando, un corazón agradecido. Y a la misma vez, cuando nosotros conocemos nuestra herencia, tenemos una razón específica y clara por la cual debemos estar firmes en el Evangelio. Firmes, sin moveros, dice, de la esperanza. Firmes, sin moveros de la esperanza. Escriban, por favor, que esto no lo escribimos la semana pasada. Toda oración tiene un propósito, porque todo lo de Dios es con un propósito. Toda oración tiene un propósito, porque todo lo de Dios es con un propósito. Pon ahí también, por favor. Esto lo hemos dicho ya muchas veces, pero lo vamos a volver a apuntar. La oración no debe de ser una vana repetición. La oración no debe de ser una vana repetición, pero puede ser una repetición con propósito y efectiva. ¿Correcto? La oración no debe de ser una vana repetición, pero puede ser una repetición con propósito y efectiva. Dimos el ejemplo la semana pasada, ¿no? Por lo general, siempre nosotros oramos muy parecido, a menos que se añadan algunas peticiones específicas. Pero nosotros podemos repetir, ¿verdad?, la misma oración o muy parecida, porque es una oración con propósito y es efectiva. Especialmente bendecidos cuando somos agradecidos hacia Dios. Es necesario hacer hincapié en el agradecimiento. Tenemos que ser agradecidos en nuestra oración. Algo interesante también, bendecido, es cuando nosotros oramos por otros, y esto es importante, cuando nosotros oramos por otros, comenzamos a amar a esa persona. Cuando oramos por otra persona. Porque si oramos en conocimiento de gracia y oramos por otra persona, por sus necesidades, comenzamos a preocuparnos y a amar más a esa persona. Porque estamos sacando de nuestros labios un buen deseo y un buen sentimiento hacia esa persona. Entonces es vital y es necesario que nosotros oremos por otros.
Oremos aún por las personas que no conocemos, que sabemos que escuchan nuestras enseñanzas, siguen el ministerio. Bendecido, esas personas son especiales. ¿Sabes por qué? Porque no todo el mundo cree esta palabra. Somos muy pocos bendecidos. Yo he estado siguiendo varios hermanos que predican gracia, y tú vas a sus videos y a sus enseñanzas, y la cantidad de personas que los ven, poquitos. Y tú escuchas sus enseñanzas y son buenas, y son de gracia, y hablan de Pablo, y hablan del fundamento. Y te vas a ver la cantidad de personas que los siguen y los miran, poquito. Y te vas a todos los que lo que hacen es tirar panes y peces, y tienen millones de gente por allá. Y te vas a otros videos donde te empoderan, millones de visitas por allá. Entonces, hay un remanente, como estamos hablando con la hermana, escogido por gracia dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo gentil, que tiene y debe y va a conocer esta gracia. ¿Por qué? Porque fuimos llamados y elegidos para eso. No tenemos otra opción en ese sentido. Entonces, cuando oramos por otros, amamos y nos preocupamos eventualmente por esas personas. ¿Por qué? Porque estamos poniendo en práctica un buen deseo hacia esas personas. Un buen deseo hacia esa persona específicamente, ¿correcto? Si hay alguien específico. Entonces te dije que escribieras toda oración tenía un propósito, porque todo lo que Dios hace es con propósito. La oración no debe de ser vana repetición, pero puede ser una repetición con propósito y efectiva. Pon en tus notas, la oración y la acción de gracias van de la mano. La oración y la acción de gracias van de la mano. También quiero que anotes lo que te dije ahorita. Cuando oramos por alguien, amamos más a esa persona, amamos más a esa iglesia, amamos más a ese grupo. Porque a lo que le dedicamos tiempo lo apreciamos más, ¿sí o no? Si tú dedicas tiempo para orar por el prójimo, por alguien específico bendecido, vas a amar más a esa persona porque le estás dedicando tiempo. La oración y la acción de gracias van de la mano. Ve por favor a segunda de Corintios 1:8, por favor. Segunda de Corintios 1:8. Dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Este es el apóstol Pablo bendecido. El apóstol Pablo había pasado unas situaciones muy difíciles al punto de pensar que iba a morir. Dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Un Dios con propósitos, ¿correcto? Y en esa situación, el apóstol Pablo aprendió de que nuestra esperanza sencillamente está en Dios, que resucita a los muertos. O sea que, aún él teniendo el temor de morir, él dijo: bueno, si muero, voy a ser resucitado. Porque esa es la esperanza que tenemos, ¿correcto? Dice: el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Entonces aquí está algo importante, algo necesario: orar los unos por los otros, llevar de alguna manera bendecido la carga entre uno y el otro. Hay una parte donde el apóstol Pablo dice: bueno, cada quien lleva su propia carga, pero también dice llevar las cargas los unos a los otros como Cristo lo hizo. Él da el ejemplo de Jesucristo en ese pasaje. Entonces, cuando nosotros oramos el uno por el otro, cuando nosotros oramos por un ministerio de gracia, cuando nosotros oramos por la iglesia, cuando nosotros oramos por este grupo, estamos de alguna manera bendecidos, siendo edificados los unos a los otros. Edificados en amor, porque la oración es un acto de amor bendecido.
Dice, cooperando también vosotros a favor nuestro, ¿cómo? Con la oración. O sea, que la herramienta, bendecido, es la oración. Correcto. Como dijimos la semana pasada, el Evangelio es lo que Dios usa para salvar a los elegidos y llamados. La oración es lo que Él usa para darnos nuestras peticiones y nuestros ruegos y nuestro clamor, y también disfruta nuestro agradecimiento. Dice el 11, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas ¿qué? Gracias. La oración y el agradecimiento van de la mano. Para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros, ¿por medio de quién? De muchos. ¿Qué estaban haciendo esos muchos? Orando por Pablo, para que sea liberado, para que saliera de esa situación de muerte. Entonces, Pablo nos está dejando saber de que aún en la peor situación de él, la mejor herramienta con la cual él contaba era con la oración de los hermanos. Una situación de muerte. Entonces, cuando Dios libra al apóstol Pablo, como hay muchas personas orando, y esa respuesta llega y esa liberación llega, también de la misma manera que había muchos orando, entonces ahora hay muchos dando ¿qué? Gracias. Gracias a Dios. Ve por favor a 2 Corintios 9:10. Ahí mismito en 2 Corintios 9:10. Segunda de Corintios 9:10. ¿Estamos ahí? Dice, el que da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Quién es ese Dios, verdad? Dios da semilla al que siembra y da pan al que come. Quiere decir que al que le da mucho, debe de sembrar en otros. Y el que tiene poco debe de comer de esa siembra, de esa semilla. Dice, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad. En otras palabras, recibe semilla, da con liberalidad. Está hablando aquí de una ofrenda que el apóstol Pablo recibió, correcto, de la iglesia en Corintios, para una iglesia, creo que fue en Macedonia. Dice, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de ¿qué? Gracias. De gracias. La acción de gracias es importante, bendecidos. Sí, Señor. Porque la administración de este servicio, quiere decir la ofrenda que él llevaba, no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también, mira lo que dice ahí, bendecido, quiero que subrayes eso, abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Subraya eso, abunda en muchas acciones de gracias a Dios. El Evangelio está escrito de una manera muy especial, bendecido. El Evangelio dice mucho en pocas oraciones, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Versículo 13. Pues por la experiencia de esta ministración o de esa ofrenda, glorifican a Dios. Que ser agradecido, bendecido. Por la ofrenda que el apóstol Pablo llevaba, dice, mira, no solamente es bueno que el que recibe semilla para sembrar, siembre, sino que el que recibe el pan para comer, sea agradecido. Porque al final del día siempre vamos a tener un poquitico más que alguien, ¿no? Y alguien va a tener más que nosotros. Amén. Así mismo, así, Señor. Dice, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios,
por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. O sea que la ofrenda era una profesión de la obediencia al Evangelio de Cristo, porque el Evangelio de Cristo nos dice que todos nos debemos de apoyar y ayudar unos a los otros. Y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para nosotros. Mire el 14, y quiero que subrayes eso también. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros. En el 12 dice, abunden muchas acciones de gracias a Dios, asimismo en la oración de ellos por vosotros. Quiere decir que por ese acto de amor de la iglesia en Corintios que mandó esa ofrenda con Pablo, los hermanos que reciben esa ofrenda, número 1, son agradecidos, y número 2, abundan en oración por esas personas que les dieron. Tenemos que ser agradecidos. Muchas veces queremos cambiar nuestra vida, bendecido, y lo que cambia nuestra vida es la enseñanza de la nobleza del Evangelio. Este tipo de actitud diaria es lo que cambia la vida del ser humano. Ser agradecidos. No verlo todo negativo en la vida. Hay muchas cosas que Dios nos da y tenemos mucha razón de ser agradecidos. No puede salir de nuestra boca, bendecido, queja tras queja tras queja. Hay que ser agradecidos. Dios nos da mucho. Dios nos da mucho. Ya nos dio suficiente para ser agradecidos. Dice, asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Gracias, Señor. Te amamos, Cristo. Filipenses 4:4, por favor. Qué lindo es el Evangelio bendecido. Filipenses 4:4. Esto es algo importante también, ¿verdad? ¿Qué dice la primera frase ahí? Regocijaos. ¿En quién? En el Señor siempre. No en la circunstancia de nuestra vida, ¿correcto? En el Señor. ¿Por qué? Porque ahí está nuestra esperanza. Si estamos en Cristo, estamos redimidos. Si estamos en Cristo, estamos perdonados. Si estamos en Cristo, estamos justificados. Si estamos en Cristo, estamos ya santificados. Por eso es que Pablo dice, regocijados, pero en el Señor, no en la circunstancia de nuestra vida. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Mira lo que dice después, por nada estáis ¿qué? Afanosos. Sí. Pienso yo que está diciendo por nada estáis afanosos, sino que regocijados, ¿correcto? Porque lo acaba de decir. Por nada estáis afanosos, sino que regocijados. Si no sean conocidas vuestras peticiones, que es una oración, delante de Dios en toda oración y ruego, ¿con qué? Con acción de gracias. Entonces, el afán te lo quita eso, bendecido. Te está diciendo que no estés afanoso, sino más bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Yo te voy a decir una cosa, si la oración es en base a lo que nosotros estamos aprendiendo acá, o alguna otra persona que te lo enseñe de una manera correcta, no hay ninguna petición a Dios que sea imposible. Porque Dios es grande. ¿Sí o no? Entonces fíjate, habla del afán, habla de las peticiones, habla de acción de gracia. Y después te dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros ¿qué? Pensamientos, ¿en quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Ve por favor a Colosenses 4:1. Colosenses 4:1. Colosenses 4:1. ¿Estamos ahí?
Amén. Dice, amos, estos son los que tienen esclavos, ¿verdad? O tenían esclavos o siervos. Haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Dice, perseverar ¿en qué? En la oración, velando en ella. ¿Con qué? Acción de gracias. Bendecido. Si nosotros cuando oramos no damos gracias al Señor, estamos haciendo algo malo. Porque razón tenemos para darle gracias a Dios. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Por eso es que, bendecidos, la oración realmente no debería ser una carga. La oración es un reconocimiento constante de lo que Dios nos ha dado. Porque si nosotros vamos a darle gracias a Dios, tenemos que acordarnos lo que Él nos ha dado, de nuestra herencia, de las primicias del Espíritu. Gracias, Señor, porque soy bendecido. Gracias, Señor, porque soy perdonado. Gracias, Señor, porque me ha justificado, me ha santificado. Gracias, Señor. Eso nos está recordando nuestra esperanza en Cristo Jesús. Nuestra posición frente a Dios. Y estamos afirmando, bendecidos en la oración y con nuestros labios, el señorío de Dios sobre nuestra vida. Amén. ¿Qué significa el señorío sobre nuestra vida del Señor? Que por Él nosotros somos salvos. ¿Eso es lo que significa? El Señor sobre todas las cosas, Él nos ha salvado. Perseverad en oración, velando en ella con acción de gracia. Orando también al mismo tiempo, ¿por quién? Por nosotros, orando los unos por los otros, bendecidos. Para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste cómo debo hablar. El apóstol Pablo nos pidió un burro, una carreta, una limusina de cuatro caballos, un avión. No, el único que quería era que cuando él abriera la boca, tendría que hacerlo con la responsabilidad que amerita el Evangelio. Eso es lo que él oraba. Oren por mí, número uno, para que el Señor me libere. ¿Para hacer qué? Y seguir predicando el Evangelio. Y aquí lo dice específicamente, para que cuando hable, lo manifieste de la manera correcta. Vamos a terminar con 1 de Timoteo 2:1. Llegamos al 4. 2:1. 2:1. Gloria al Señor. Bendecido, pon ahí en 1 de Timoteo, te dije primera, ¿no? Sí. Sí. Pon al ladito de ese 2, pon ahí que es necesario. O necesario. Vamos a leer del 1 al 8. Y eso es necesario. En 1 de Timoteo 2:1 ahí pon, en el subtítulo dice instrucciones sobre la oración. En el mío por lo menos lo dice, ¿no? Instrucciones sobre la oración. Entonces ahí pon, por favor, necesario. Ya. Vital, necesario. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y ¿qué? Acción. Y acciones de gracias. ¿Por cuántos hombres? Todos los hombres. Por todos los hombres. Y gracias, Señor. ¿Recuerdas que en algún lado dice los enemigos y los que te maldicen? Ora por ellos, bendecirlos. Sí, Señor. Aquí dice todos los hombres, ¿no? Entonces hay que orar por todos los hombres. Mira lo que dice acá, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Y hay una razón y un propósito para eso. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esa es nuestra oración. Y eso es lo que el Señor pide. Y eso es lo que Pablo exhorta. Independientemente, bendecido, si sí o si no, esa debe ser nuestra oración. Porque eso llega al Señor. Esa oración llega al Señor. Dice el 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Entonces ahí te está diciendo algo que es la voluntad del Señor, que oremos por todos los hombres, que oremos por los reyes, por los que están en eminencia,
En aquel entonces habían más reyes que otra cosa, no habían presidentes, por eso no dice presidentes. Pero hay muchos hombres que hoy en día están en eminencia, en posiciones que tienen cierto control sobre la vida cotidiana de las personas, y es importante orar por ellos, para que sobre todas las cosas tengan responsabilidad, ¿sí o no? Temor de Dios. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios, ¿sí o no? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero entonces cuando nosotros leemos eso, entendiendo el Evangelio de que llamados y escogidos son los que se manifiestan, ahí lo que el Señor nos está dando a entender es que nosotros no conocemos quiénes sí y quiénes no. Exactamente. La parábola del sembrador. El mundo es la tierra, la palabra es la semilla. Pero como de tal manera amó Dios al mundo, esa es la enseñanza para nosotros, nosotros tenemos que predicarle al mundo. Los que crece esa semilla lo determina Dios, ¿correcto? Pero como nosotros, como hijos de Él, no sabemos quiénes sí y quiénes no, entonces el Señor nos dice, por todos los hombres, por todo el mundo. Versículo 5, porque hay un Dios, o hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres, dice, oren en todo lugar, levantando manos santas. Mira lo que dice después, bendecido, sin ira ni contienda. Gloria a Dios. Un corazón transformado, un corazón que comprende la gracia. La única manera, bendecido, que nosotros podemos orar sin ira ni contienda es conociendo la gracia. Porque la nobleza de Dios se manifiesta en la gracia. Porque nos ha salvado siendo pecadores, siendo malos, estando muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, un corazón circuncidado con el Evangelio del Nuevo Pacto puede orar sin ira ni contienda. Usted ve cómo la gente a veces ora en los púlpitos y tienen una clase de enojo ahí horroroso. Tal vez no conocen gracia, bendecido. Entonces, bendecido, concluyendo esta tarde, la oración va de la mano con el agradecimiento. ¿Correcto? La oración es importante cuando la hacemos también por los demás. Sí. Cuando oramos por los demás, amamos a los demás, porque estamos haciendo algo bueno por ellos. Y tenemos que entender, sobre todas las cosas, de que nuestra oración, con entendimiento y con conocimiento, llega al corazón de Dios. Eso es lo más importante. Y Él es nuestro proveedor, Él es absolutamente la fuente que necesitamos para vivir una vida tranquilita. Amén. Oramos por los reyes, por los hombres en eminencia, para que vivamos quieta y piadosamente, porque eso es bueno y agradable a Dios. Amén. Gloria al Señor. Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar con mucho gusto.